académico, filósofo, abogado, próximamente psicólogo, creo también, que es una gran persona. Alejandro es un individuo muy humano, muy sensible. Y bueno, esta obra, cuando él estaba terminando su tesis, y aquí la tengo, la traje, que fue y me la regaló, me la dedicó, y pues en los agradecimientos nos nombraba a nosotros como colegio porque ha sido un pilar importante dentro de su formación, toda vez que él es expresidente o exvocal de nuestro colegio ya hace varios años. Y cuando empecé a leer esta tesis, que después se materializó en el libro de Paremias en el lenguaje de las instituciones, pues me di cuenta que es un tema bien importante, toda vez que, bueno, ahorita que se los platiqué, las paremias en el lenguaje no son nada más que conocimiento y sabiduría en el transcurso de la historia del ser humano, ¿sí? Son esas palabras, esos dichos, esas frases donde nuestros antepasados, abuelos, padres nos han hecho reflexionar acerca de las vivencias y de las consecuencias que traen nuestros actos, y que dentro de las instituciones pues es muy dado y muy conocido. Cuando yo le decía las paremias, ¿qué son las paremias, maestro? Ya me explicó, ya lo leí, ya tuvimos oportunidad de tener una entrevista respecto al libro. Y bueno, creo que para todos los aquí presentes es bien importante seguir fomentando este tipo de cultura y de conocimiento entre la sociedad, entre las generaciones, entre las nuevas generaciones, que veo aquí mucho joven que está concentrado aquí en la FIL, y que también de esto debemos de aprender. Esas palabras, esos conocimientos que nos han ido transmitiendo nuestros antepasados, nuestros antecesores, pues debemos de aplicarlas, chicos, en la vida cotidiana, porque no nos dan esos consejos o no se dan esas referencias, sino es porque ya les tocó vivirlo. Y en muchas ocasiones las nuevas generaciones a veces dudan de esos conocimientos, y pues tristemente nos exponemos a situaciones que hoy en día nos están atacando como sociedad. Entonces más vale prevenir que lamentar, chicos, más vale prevenir, y pues que puedan conocer la obra del maestro. Es un libro muy digerible, es un libro muy entendible, es un libro que se lo pueden devorar en una tarde y que van a seguir queriendo aprender y conocer y empezar a aplicar estas paremias, porque no nada más es en las instituciones, es en la sociedad en general. El maestro lo quiso hacer enfáticamente en las instituciones, porque a veces pensamos que en las instituciones somos bien protocolarias, que todo es muy correcto, muy cortés, pero también en esas instituciones a lo largo del tiempo existe el conocimiento, existen los aprendizajes de los cuales tenemos que tomar referencia para seguir trabajando y seguir impulsando las instituciones. Y bueno, sin más preámbulo, para cederle el uso de la voz al maestro, maestro, oro y bien para todo lo que venga de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, maestra Pamela Baluarte, en el Foro Jurídico del Estado de Jalisco y dignamente presidiendo el Colegio Ius Semperloquitus de Jalisco. Muchísimas gracias nuevamente por la presentación y como siempre por su amistad y apoyo. Y bueno, primero que todo, pues me gustaría dar a conocer por qué surge la intención de escribir este libro. Todos, pues en algún momento escribimos un libro, así sea con nuestra vida. Pero esto viene, y tal vez en ningún foro lo he comentado, pero viene de una observación directa de una institución. Estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad y de un personaje, un líder sindical, don Leonardo Rodríguez Alcaine, quien en mucho fue conocido por un estilo de liderazgo político desenfadado y de donde surgían en ocasiones refranes que utilizaba en su actividad política y que venían directamente del argot y de la jerga con los trabajadores o con la gente pues popular. Pues bueno, en esa intención comenzamos a observar dentro de la Comisión Federal de Electricidad
que había ciertos refranes, ciertos dichos que se repetían, pero no por moda, no en un mes, sino que a lo largo de los años, de repente las siguientes generaciones lo seguían repitiendo. Y en ocasiones sin siquiera tener el contexto o el antecedente de por qué repetían esos refranes, esas paremias. Paremias es un género poco analizado. Pues bueno, en general las personas nos preguntamos esa palabra de dónde viene, ¿no? Paremia, parecido, paralelo, paralelismo. Estamos hablando de los refranes, dichos, máximas, apotegmas, proverbios, según la región en donde surgen estos dichos. Es eso, es la sabiduría popular, lo acaba de decir la maestra Pamela. Pero hay algo más en esos dichos y en esa sabiduría popular. Y acabo de comentar cuál fue el origen. Básicamente, cuando empezamos a percibir esa repetición de las frases a lo largo de generaciones, a lo largo de varios años dentro de la empresa, pues empezamos a seguir el hilo conductor y empezamos a entrevistarnos directamente con quien decía la frase. Y pues, oh sorpresa, quien le había dicho esa frase a esa persona era alguien del mismo núcleo, alguien de la misma institución, y en muchas ocasiones no solamente de la misma institución, sino del mismo núcleo familiar. Era parte de lo que ellos traían en su herencia, en su legado familiar. Entonces, bueno, con ese antecedente me permito comenzar esta charla. Será muy breve, espero, porque me gustaría también comentar por las dudas o inquietudes que pudieran tener. Empezar con el tema del yo. Y bueno, de ahí surge una pregunta, ¿no? Serán 3 preguntas las que tengan esta charla. Primero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? A veces damos por entendido que son conceptos que tenemos claros o que sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero bueno, cuando ya los empezamos a escudriñar, pues no parecen tan sencillos. Y la conciencia enarbola al concepto del yo. Vamos en este momento a evocar al filósofo francés René Descartes. Vamos a hacer que se materialice aquí. Vamos. Y ya resuena ahora su frase: yo pienso, luego existo. Es decir, al estar buscando él algo cierto en el mundo, algo que no fuera sujeto a escepticismo, algo de lo cual no pudiera dudar, pues se dio cuenta que lo tenía en sus narices. No podía dudar de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo estaba experimentando. ¿Por qué? Porque estaba pensando. Entonces sí existo. Yo pienso, por lo tanto, es decir, luego existo. ¿Qué cosa más indudable hay que el yo? Pero bueno, a partir de esa frase, pues hay otros personajes. Vamos materializando aquí a el maestro Domingo Díaz Porta. Él todavía vive, y él alguna vez comentó: díganme una mentira para comprobar que toda mentira está tejida con base a verdades. Y hubo quien, vamos materializando a alguien más, a Sócrates, le dijo: yo solo sé que no sé nada. Esa es la mentira más mentirosa que se le ocurrió a esa persona. Y entonces el maestro Domingo Díaz Porta le dice: bueno, pues empezaste con la verdad más innegable de todas, el yo. ¿Qué más verdadero que yo? Vamos más aún. Ese yo, además de experimentarse, tiene una interacción con la realidad, con lo que llamamos realidad. O sea, puede hacer acciones, querer, yo quiero. Vamos a evocar a otra persona a ver si cabemos, porque ya aquí yo creo que ya estamos un poco apretados. Vamos a evocar a Alberto Aguilera, Juan Gabriel. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Aquí están. A lo largo del tiempo ya se hicieron presentes, rompieron barreras. ¿Y cuál fue el mecanismo o el medio para hacerlo? Los refranes. El yo es una serie o una combinación de elementos racionales
razón, conocimiento, imaginación, construcción y finalmente la intuición, que es esa facultad que nos permite obtener información más allá de lo que nuestros sentidos nos comunican, que es la realidad objetiva, que es la realidad material. Entonces empezamos con esa pregunta: ¿qué es la conciencia? Y pues ya vimos cuál es la primera respuesta: yo. Pero vamos más allá. Si esos sentidos y esas facultades me permiten percibir una realidad más allá de mí mismo, empezamos a percibir lo que hay atrás de mis sentidos o más allá de mis sentidos. El otro. Estoy yo y está el otro. Es la única explicación para que yo pueda ir desarrollando mi conocimiento. Y decía René Descartes, decía, vamos pensando que hay un demonio tan fastidioso que me quiere hacer pensar que esto es un engaño. Me quiere hacer pensar que todo esto no es real. Pues si así fuera, el simple hecho de que el demonio trate de hacerme creer eso, pues da cuenta de que yo sí existo. Y por lo tanto, si existo, pues también existe el otro. Ya hay unos otros. Aquí me permito pasar al segundo planteamiento. La realidad se produce de la interacción del ser humano con sus congéneres. Y aquí voy a plantear una frase construida a partir de este trabajo. El lenguaje es la válvula de escape de la conciencia, la válvula de escape del alma. ¿Cómo? Si no es a través del lenguaje, que todo lo que yo tengo en el interior busca su exteriorización, busca su manifestación. Es a través del lenguaje. Y lo decía Lacan. Bueno, el lenguaje no es como el hombre se expresa. El lenguaje expresa al ser humano. El lenguaje es el mecanismo por el cual el yo y el nosotros encuentran un punto de reunión. Y en este tema viene la siguiente pregunta: ¿cómo estar seguros de que hay un interior y hay un exterior? Y aquí vamos materializando a alguien más. José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Si yo no soy yo, entonces somos nosotros. Si yo soy yo y mis circunstancias, no nada más soy yo, somos nosotros. Si no somos solamente nosotros, tenemos aquí a 4 personas, 5 materializadas a lo largo del tiempo, también somos nuestros antepasados, también somos nuestros ancestros. Y si no solo somos nuestros ancestros, nosotros y yo, entonces somos todo. La conciencia es global, es el todo. ¿Hay un interior y hay un exterior? Claro que sí, y están conectados. Pasemos ahora al tema de las instituciones. La palabra institución viene de in status, algo que se fija, algo inmóvil, algo que encuentra solidez. La FIL es una institución. Cada año aquí nos vemos, quienes tenemos el placer de venir a ver qué novedades encontramos en los países invitados y en la literatura que podemos encontrar. Es una institución. El periodismo es otra institución. Tenemos al doctor Rangel. Los colegios de abogados son una institución. Las instituciones públicas, Comisión Federal de Electricidad, pues son lo mismo, son instituciones. En ese orden de ideas, una institución es un nicho por el cual se desarrolla el lenguaje, y ya lo dijimos, por lo tanto, la conciencia. El sentido institucional no es sino la significación que a través de la conciencia le damos a las instituciones. Dejemos de ser un poco teóricos para entender lo siguiente. Las paremias, los dichos, los refranes están construidos a partir del lenguaje, de palabras, parábolas, paralelismo, y a su vez contienen significados.
Y estos significados, ahora entremos a un tema de filosofía, están relacionados con la ética, los valores, el deber ser, la conducta del ser humano. Quiere decir entonces que a través de los refranes no solamente transmitimos conocimientos, sino valores. Aquí, por ejemplo, ayer veíamos en una presentación en este módulo, en la FIL, una paremia, decía un presentador: cada pulpero alaba su queso. Y bueno, pues hasta curiosidad me dio de ver que era un pulpero. Y resulta que era una persona que tenían una especie de tiendas que tenían todo lo que uno se podía encontrar: alimentos, elementos de primera necesidad, decorativos, mariscos. Y de ahí, bueno, hay discusión de si están hablando de la pulpa de alguna fruta o de un pulpo como tal, pero decía: cada pulpero alaba su queso, precisamente porque él estaba hablando de sus libros, ¿no? Y de lo que estaba presentando aquí. Pues ahí está una partecita muy chiquita, si queremos, pero de un alma colectiva, la Feria Internacional del Libro. Hay una esencia, hay parte de una esencia y de la memoria en esa frase referida el día de ayer aquí, en este mismo lugar. Pues bueno, ¿qué es lo que nos propusimos al estudiar, al analizar estos dichos, estos refranes en las instituciones? Desentrañar algo más que una frase chistosa o que una frase que nos invite a la reflexión. Tal vez cómo entendernos y cómo entender nuestras cualidades, nuestras capacidades y nuestras características. Insisto, esto surgió en la institución Comisión Federal de Electricidad, nuestras características como trabajadores, como compañeros de trabajo, como compañeros, como seres humanos. Y bueno, pues nos propusimos establecer una metodología. ¿Cómo íbamos a analizar estos refranes, estas paremias? Pues en primera instancia íbamos a sumergirnos en la institución o entrevistarnos a través de la entrevista con personas que estuvieran inmersas en esa institución. Y después de podernos entrevistar o tener ese contacto con esas personas, pues empezamos a preguntarle qué tipo de dichos o paremias conocían de su institución. Aquí está el maestro Rafael Villafaña, hermano, quien por ahí también nos hizo favor de compartir algunos refranes. Y la pregunta, esta es la siguiente pregunta: ¿por qué surge el interés? ¿Por qué surge el interés de desentrañarle un sentido a la frase, más allá de lo que nos pueda hacer reír o lo que nos pueda parecer chistoso? Pues resultó, al momento de preguntar las frases, pues que tenían un alcance muchísimo más amplio que las solas palabras. Y el ejemplo fue, de hecho, con el maestro Rafael, una frase cuando ingresaba un nuevo integrante a una comunidad determinada, ¿no? Y cuando uno que ya estaba dentro le decía: oye, ¿y ese qué? Carne fresca. Así le va a ir, ¿no? Pero en realidad hay algo más, hay una manera de resignificar o darle un mayor alcance al significado. Carne, la palabra carne viene de centro, del centro. Fresco, recién salido. Y me explayaba mucho con mi hermano al platicar ese tema, porque me decía: en realidad el carne fresca no es que traigamos tirria contra los nuevos, ni las grajeadas por ahí, las novatadas que les van a tocar, sino que queremos que se pongan en mayor medida y lo más rápido posible en contacto con una realidad de la cual puede depender su vida. Estamos hablando de una institución de seguridad. Y en realidad lo que quería decir era: me preocupo por esta persona. Entonces, ese carne fresca pues tenía un significado más profundo, y tan solo con cambiar las palabras podía generar un impacto de mayor alcance. En el caso de esa frase, pues era hermano mayor y hermano menor. Carne fresca es hermano menor, ¿sí? Bueno, pues los ejemplos de esta plática los podemos ver ilustrados, ¿sí? Desde lo que les platicaba. El yo, ya vimos por ahí las frases, de dónde se deriva la esencia del yo. En nosotros, cómo tener esa conjunción
con los demás y entender que no solamente estamos platicando de lo que nos sucede ahora, sino de lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo. Y finalmente, los ejemplos. Ahí están algunas frases, vámonos a empezar, a ver si algunos se las saben. Si tienes un hijo, y disculpen el francés, como dice una maestra, si tienes un hijo pendejo y huevón, mételo a comisión. Sin aludir a qué comisión, ¿verdad? Ojo, ¿no? Híjole, les cayó encima. Si tienes un hijo pendejo y huevón, ¿cuáles son las palabras de mayor impacto? Pues a lo mejor pendejo y huevón, ¿no? ¿Sí? Pero ahí hay una muy importante, hijo. Cuando tengo un problema en un centro de trabajo, ¿a quién voy a escuchar primero? ¿A mi jefe o a mi familiar, que es el que me apoya para ingresar a la empresa? Familiar. Entonces, bueno, la UDG, una del maestro Noé, dice: perro no come perro, pero profe sí come profe. Bueno, se dice que hay algo ahí extraño que sucede cuando la interacción con los alumnos se da. Y empieza a haber comunicaciones entre los profesores a través de los alumnos. Maestro fulano, es más, pregúntale esto, a ver si sucede, y de ahí viene ese refrán. Seguridad, ya lo decíamos, carne fresca, pues importa madre su salud, ¿no? Ya empezaban los acrósticos con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En una plática con un taxista, que aquí es un punto importante también, a veces en las pláticas con las personas directas, se encuentra uno instituciones familiares que han producido refranes. No, él me decía a mis 80 años tú no me ganas ni en ver, que le decía el papá al taxista. Dice, ¿cómo que a sus 80 años? Pues claro, imagínate, él ya tiene 80 años viviendo. Dice, pues tan solo la perspectiva que él tiene es mucho más amplia que la que yo tengo. Entonces me decía, pues es lógico. Hay otra frase por ahí que también le dijo su papá, no está ahí, pero decía, mientras tú vas a buscar el litro de leche, yo aquí ya tengo la vaca entera. Y todo eso viene de la plática con su familia, ¿no? con sus familiares, con su linaje. O sea, ese es el productor de sabiduría, el alma colectiva, la conciencia colectiva. Autores los podrán encontrar en el libro. Pues hay varios y faltan muchísimos, pero Wittgenstein, que hablaba de la deconstrucción del lenguaje, Saussure, Parsons, siempre hablaban de los significados, los significantes y el simbolismo, el símbolo en la comunicación, y cómo a través de eso pues empiezan a transmitirse valores, conductas, actitudes, aptitudes, y cómo eso, al entrañar también valores, pues genera una conexión entre seres humanos. El lenguaje es también, además de una válvula de escape, un punto de conexión entre los seres humanos. Y bueno, otra empresa, también esa me la platicó un gerente de un organismo público, me decía, no, pues como cuando dicen yo como que trabajo y pues ellos hacen como que me pagan. Ahora viene lo interesante, ¿no? ¿En qué cristaliza esta investigación? Ya platicamos un poco que, bueno, pues hay una metodología atrás de este análisis del lenguaje, la cual hemos denominado análisis de congruencia. Lo que trata es de abarcar la mayor parte de elementos para desentrañar un sentido real de las palabras. Pues bien, después de ese análisis ya tenemos propuestas. ¿Qué podemos generar para que en la conciencia el lenguaje sea un catalizador de valores y pueda incidir en nuestra actitud y en nuestra manera de conducirnos? ¿Qué podemos hacer en el lenguaje? Página 139, desarrollo de la conciencia a través del lenguaje, para quien quiera comentarlo o leerlo. Y finalmente, este es el producto de la investigación. CFE, si tienes un hijo pendejo y huevón, mételo a comisión. Vámonos. Si eres un trabajador inteligente, honrado y chingón, enorgullece a tus ancestros y engrandece a la comisión. No es casualidad, los colores son técnicas persuasivas, órdenes sucesivas se llama esa técnica, colores contrastantes o colores complementarios, para encontrar un mecanismo de ingreso a la conciencia. No es que vayamos a borrar el cassette de las personas, pero sí les vamos a poder dar el otro lado
para poder equilibrar esos antivalores y convertirlos en valores. Todo esto lo llevamos a cabo dentro de la institución con el permiso de la gerencia en su momento, y hubo trabajadores que a través de esas técnicas se les empezaron a quedar esas frases sin detectar que venían de antivalores o de frases más bien nocivas, ¿no? Y una fue muy chistosa, pero cuando publicamos una frase, la publicamos con una falta de ortografía. ¿Por qué? Porque las primeras 2 semanas que la publicamos, pues nadie nos decía nada, la gente ni se fijaba. Pero le pusimos el error ortográfico, híjole, llamada tras llamada, ya todos traían la frase en su conciencia. Esas son las técnicas en cómo estamos haciendo llegar la información. UDG, pues olvidémonos del perro, no come perro, pero el profe sí come profe. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo una vida de alguien más. Frase de Steve Jobs, una máxima, es una categoría de las perennes. En esta institución, ya lo decíamos, hermano menor sustituye a carne fresca. Y por último, a ver, quien me diga qué frase sustituimos, la dije muy rápido, pero qué frase sustituye esa de empresa, se lleva un premio. Adelante. Bueno, te voy a decir el dicho de yo como servidor público. El municipio hace como que trabajo, yo hago como que me paga, yo hago como que trabajo. Diga de qué municipio. Le digo que el dicho que nosotros tenemos en el municipio de Zapopan es: el municipio hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Muchísimas gracias, maestra. Pues bueno, yo no quiero extender mucho esto, me gustaría más dar espacio para preguntas y para nuestro invitado comentarios, el maestro Miguel Ángel Aguayo. Nada más si me permito leer la conclusión de la obra, y es un párrafo que bueno, si me permito leer textualmente. Es justamente alguna nota que tomé precisamente del maestro Miguel Ángel, y dice más o menos así, es una parte citada y otra parte reflexiva. Recordando la enseñanza de un gran maestro, Miguel Ángel Aguayo, en interpretación, lo primero que debe plantearse una persona para progresar y evolucionar es preguntarse qué busca, qué estoy buscando y cómo llego a eso que estoy buscando. Los valores, por tanto, no son realidades objetivas, son el resultado del esfuerzo y la reflexión humanos, y se concretan mediante un esfuerzo disciplinado, integral y adecuadamente direccionado. En palabras del mismo maestro, todo en la vida es una combinación. No hay nada que sea recetas mágicas. Y muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la voz al maestro Miguel Ángel. Esa fue la presentación del libro por el autor, y nos gustaría escuchar unas palabras del maestro Miguel Ángel Aguayo acerca del libro y de Leonardo de Alba. Muchísimas gracias, es un honor compartir aquí con nuestro querido amigo y hermano Alejandro, una persona tan disciplinada y preparada, y la recomendación del libro está muy documentada, está totalmente analizada y totalmente con citas para acrecentar pues esta enseñanza y esta parte de la sabiduría